Este martes nos ha dejado tres noticias que parecían imposible que se pudieran producir. El ya consabido preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, la reanudación de las obras del Teatro Cine Mera Luisa en Mérida, que llevan proyectándose desde hace más de una década, y la teoría de unos iluminados de la Universidad Autónoma de Madrid que dicen que el Acueducto de los Milagros no era romano, sino visigodo. Sobre la primera solo cabe señalar que en apenas 48 horas se ha alcanzado un acuerdo de gobierno que no ha sido posible en 6 meses. Lo podrían haber hecho antes y habernos ahorrado tiempo y dinero a los españoles, pero doctores tiene la Iglesia. En cuanto a la segunda, vuelven las máquinas al solar del Mera Luisa tras concluirse el informe arqueológico y por fin arrancan las obras de un teatro que se ha hecho esperar mucho tiempo. Según las previsiones, finalizarán en abril de 2021, por lo que en febrero del año siguiente, 2022, podrán cantarse coplas de carnaval sobre este gobierno que se quiere conformar. Claro está, si dura hasta entonces. Y por último, estos iluminados universitarios de la Autónoma señalan que tras someter el Acueducto de los Milagros a pruebas de termoluminiscencia, retrasan su fábrica entre el siglo IV y el siglo VI. Ya saben ustedes por qué digo lo de iluminados. Lo que duele de esta noticia es que se publique en un periódico serio como es El País, bajo el título del monumento romano que era visigodo, y no cuente con ninguna aportación de los técnicos del consorcio de la ciudad monumental para contrastarla. Hoy hemos hablado con el director de esta entidad emeritense y nos asegura que el acueducto es romano, que existen datos y estudios que así lo prueban y que en la época del rey Agila, a la que se hace referencia en el artículo como precursor del acueducto, algunas partes subterráneas del mismo ya estaban cegadas, por lo que sería imposible datarlo en esa época. En fin, ya ven qué cundido ha venido esta jornada de martes para pasarla por la picota, y eso que nos 13, por un día. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, esta edición 1039, es martes postelectoral y, bueno, hablando ya del preacuerdo de gobierno, no nos han dejado prácticamente ni digerir los resultados del pasado domingo, cuando ya tenemos que hablar de otra materia como es el preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, pero también de otros temas que hemos repasado en esta editorial y que vienen cargaditos. Hoy están con nosotros Nino González. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, estamos bien. Aquí. ¿Qué tal la jornada electoral? Bien, muy tranquila. Allí en un colegio durante un montón de tiempo, pero bueno, bien, fue muy tranquilo, no hubo ninguna incidencia y estuvimos de manera agradable. Bueno, no estuvo tan aburrida como en Galicia, ¿no? Que al parecer hubo, con el mal tiempo, hubo menor participación y los colegios electorales, al menos por las imágenes que salían en las grandes cadenas de televisión, estaban más que aburridos los que estaban en las mesas. No, yo estuve en el Suárez Omonte y empezó flojo, pero a partir de las 10:30, las 11 ya se animó y luego, bueno, pues hubo el parón de siempre que hay sobre las 3 hasta las 5:30, las 6 y luego ya empezó un goteo constante hasta las 8. No, estuvo bien, normal como otras veces. Fernando Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. Tú no estuviste ni en un colegio electoral ni en el otro. Yo estuve votando. Estuviste votando, pero no digo... Estoy bien, votado y expectante. Que no es poco. Ruma Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. ¿Qué tal pasaste la jornada? Yo la jornada la pasé tranquilamente, voté como siempre y luego hice mi vida normal de cualquier domingo, mi punto. Miguel Valdés, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, con una cuarta noticia que parecía imposible. ¿Cuál? ¿Otra más? He perdido 300 gramos. También, sí. Lo ha certificado este martes. Sí, lo que no sé si ha sido por régimen o por lo mal que estuve el domingo, que estuve un poco fastidiado por las zonas bajas y tuve que estar... Pero no porque te sentaran mal los resultados. No, los resultados me sentaron mal, pero no por eso fue por otra cosa. Pues los resultados fueron el domingo por la noche. Yo empecé el domingo por la mañana, no sé si era un preludio o un presagio de lo que después pasó, pero bueno, así he estado. Y bueno, en fin, es una noticia que parecía imposible, pero se ha dado 300 o 400 gramos. Bueno, está muy bien. Sí, hombre, poco a poco, si fuera así todos los días. Yo sigo, ¿eh? Yo sigo, en tu empeño, ahí, con fuerza. Bueno, ¿qué os parece lo de estos científicos, entre comillas? Yo los he llamado iluminados por el tema de la prueba, que es una termoluminiscencia, que ahora datan el Acueducto de los Milagros en el periodo visigodo en lugar del romano. Y además
lo que he dicho en el artículo no se contrasta, directamente se da ya por hecho que eso es verídico, por unas pruebas que, por cierto, el director del consorcio, Félix Palma, dice que son refutables, o sea, que no son precisas, ni mucho menos, este tipo de pruebas. Yo he tenido la oportunidad de hablar esta mañana con el que ha sido durante mucho tiempo director del museo, José María Álvarez Martínez, y además uno de los sabios romanos de Mérida, y del mundo romano de Mérida, y bueno, y se ríe, ¿no? O sea, lo que pasa es que es muy triste, y además tú creo que lo has dicho muy bien, Fran, cuando hablas de que son gente que lo han dicho en un periódico que no es un periodicucho de 3 al cuarto, ¿no? O un medio de información de cuarta, sino que estamos hablando del país. Y estamos hablando además de otra fecha, no tiene nada que ver con alguien que también, oye, de forma, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, sobre todo está basado en algún estudio, aunque estuviera equivocado, que ya sucedió aquí, cuando alguien lo databa de la Baja Edad Media, ¿no? Es verdad que, y es lógico y sensato pensar que en algún momento, o en alguna estratigrafía, se puede decir, ¿no?, del monumento, puede haber habido cambios y que algunos pertenecieran al siglo IV o V, como después se ha dicho también que a lo que se refería el arqueólogo en su día era a que ha habido permanentes y constantes cambios, ¿no?, en la estructura y modificaciones, bueno, pues como ha pasado en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, con una ciudad que han pasado varias civilizaciones. Bueno, pues todas, ¿no? Todas las que ha habido en el mundo occidental, y que es normal que hubiera recrecida, bajada, subida. Lo mismo pasó con la muralla se crecía, menguaba, y bueno, pues es un poco extraño. Y sobre todo, es verdad que a la gente le impacta, ¿no? Porque que de pronto algo que es tan nuestro, tan romano, te digan que es del siglo IV o siglo V, pues no se te queda un poco helado, ¿no? Pero bueno, otras cosas peores hemos visto y veremos, amigo Sancho. A ver, Nino, ¿cómo analizas esta noticia? Sí, yo he hecho lo que debía haber hecho el periódico El País. He llamado al director del consorcio. O sea, lo que hemos hecho todos lo que tenemos acceso a él. ¿No? Porque claro, hay que decirle al país que el consorcio es el que se encarga del estudio de la arqueología meritense. Miguel ha recorrido a Chema, que es también perfectamente válido a quién recurrir, ¿no? Porque son gente que conocen, pero aquí tenemos una entidad que es el consorcio, donde hay una serie de profesionales, arqueólogos, que se encargan de esto, ¿no? Y Félix me dice que esto que tú has hablado, voy a leer, termoluminiscencia, la han hecho de un ladrillo. Ojo, de un ladrillo. Es que tiene que ser muy caro. Pues si se lo tienen que hacer de todo. Y me dice Félix que el margen de error de esta prueba es de más o menos 100. 100 años, 100, sí, o 100 siglos. 100 años. Dicen que es del 290 y tanto, pero como es más o menos, puede ser del 190 y tanto o del 390 y tanto. O sea que un estudio muy científico, ¿no?, muy acotado. Pero además fíjate, Nino, y perdona que se me ha olvidado antes comentarlo, yo he sido Chema porque lo he visto hoy y le he preguntado, ¿no? Pero es que no estamos hablando solo de los técnicos del consorcio, estamos hablando de prestigiosísimos arqueólogos, estudiosos de esto, de todo el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir, bueno, de todo el mundo. Pero sí, de Alemania, de Italia. El acueducto se estudió mucho. Se estudió mucho, ¿no? Muchísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, que no solo ya los por si alguno todavía tiene alguna duda, de por el hecho de que sean arqueólogos y estén en Mérida, no tengan la suficiente entidad, que la tienen más que de sobra, claro. Pero por si le quedaba alguna duda, que sepan que está súper estudiado, ¿no? De hecho, dentro de la asignatura de obras hidráulicas, lo primero que se estudia en la Facultad de Ingeniería Civil, de lo que era antiguo Canales y Puertos, ¿cómo es? Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, no sé qué, es precisamente el Proserpina, ¿no? O sea, que algo además tendrá y demuestra lo estudiado que está. Félix hablaba de pruebas arqueológicas irrefutables. Una de ellas es que hay un mausoleo del siglo I que está adosado al acueducto. Si el mausoleo, para estos señores de la termoluminiscencia, si el mausoleo del siglo I está adosado a, es que ya estaba él, por si saben mucho de termoluminiscencia, pero le falta alguna otra cosa. Adosado el acueducto al mausoleo. No, pues entonces sería al contrario, ¿no? Sería el acueducto al adosado a. Claro, sí, pero luego, aparte, hay, como tú has dicho, pruebas de que la canalización en el siglo VI ya no funcionaba. Se había colmatado por las sales que lleva
y que probablemente, dice Félix, que en época visigoda a lo mejor funcionaba el acueducto de San Lázaro, pero los demás estarían en desuso. Con lo cual, oye, ¿por qué no recurrir a contrastar eso que dicen siempre, a contrastar las fuentes, ¿no? Antes de sacar un titular como este, que tampoco podría ser tanto, bueno, pues es dice del siglo IV, ¿vale? Cuando Mérida era la capital de la diócesis hispánica, pues bueno, tampoco, pero si hay gente que la ha estudiado ya, hombre, no tiremos por tierra los estudios, como dice Miguel, de mucha gente que llevan estudiando todo esto, y ahora aparezco yo, cojo un ladrillo y con ese ladrillo tiro por tierra todo lo que han estudiado los demás. Creo que hay que ser más serio. Bueno, Roma, nos podían hacer nosotros también una prueba de esa de termoluminiscencia para que nos quitasen años, ¿verdad? Mira, Fran, yo esto, la verdad es que me lo tomaba a guasa y me río, porque si me lo llevo a tomar en serio y me lo creo, desde luego me quedo traumatizado toda mi vida corriendo y pensando que estoy entre los restos arqueológicos importantísimos romanos del mundo, y ahora viene aquí un articulista y me dice que esto no vale. Si me lo tomo en serio, desde luego me quedo traumatizado, así que es mejor tomármelo en WhatsApp y me río, y punto. Fernando. Mira, a las 4 menos 10 me manda un WhatsApp desde Estados Unidos, de Boston, mi sobrino, con el artículo, y me pone el monumento romano que era visigodo. Me he acordado de ti y tal, ¿no? Entonces, le habrás contestado debidamente, claro. Claro, lo que pasa es que le he dicho que tenía que grabar en la tele, que ya lo hablaremos. Que vea la tele. Va a ver, recordáis que no hace mucho tiempo, pues también salieron unos señores que hablaban de la presa romana de Proserpina. Bueno, uno, no, había dos señores, dos eran de la Universidad de Sevilla o algo así, pero esto hace 2 años o 3 que se han tratado sí, en esta lo he tertulia. Comentado yo. Claro. Y entonces, pues claro, es decir que lo raro es que un periódico de la categoría del País efectivamente no contraste. No es difícil que estos señores especialistas en una técnica determinada, pues si carecen de los conocimientos previos y conocer bien la historia de Roma en Mérida, pues no es fácil, ni siquiera es de unos años, es de muchísimo tiempo, de muchos estudios que han ido durante los últimos siglos analizándose y han pasado a la posteridad y han vuelto a seguir examinándose y viéndose y tal, y teniendo muchísimos datos. O sea, que únicamente se puede achacar a estos señores el desconocimiento de la historia de Roma en Mérida, y al periódico del País, pues el haber simplemente apostado por el sensacionalismo de una noticia, pues que en definitiva perjudica mucho, porque realmente si no está contrastado es un campanazo que no sirve más que para despistar a aquellos que no tengan ni idea de lo que es esto, ¿no? Entonces, pues realmente es una pena. Pero Fernando, en el mundo científico hay que contrastar las cosas, y esto es lo que el periódico puede decir, que hay un señor que tiene una teoría pero tú ves el titular y el titular no cuestiona, el titular dice lo que era romano ya es visigodo, ¿no? Claro. Y tira por tierra lo que decía Miguel, el estudio de un montón de gente de un montón de años con un bagaje de muchos años, y lo tira por tierra porque porque claro, si tiramos en esto, hay también por ahí una señora, curiosamente de Madrid también, no sé por qué tienen esto, que dice que la fundación de la ciudad no fue en el año 25, sino fue en época republicana, ¿no? Y lo cuestiona y lo tal, ¿vale? Pero no aparece en ningún sitio. Aquí todos damos por hecho que es el año 25, ¿no? Y todo el mundo. Pero bueno, tú no puedes salir y decir algo de fijo, ¿no? Bueno, di que hay un estudio. Pues iros preparando para cuando aparezca la noticia de que el teatro romano lo hizo Calatrava. Que por eso se ha caído una parte, ¿no? Por eso. Iros preparando, porque eso saldrá en un momento. Sí, porque si nos han cogido la Proserpina, ahora los milagros, pues o el anfiteatro o el teatro, ¿no, Rubén? Bueno, en fin, es para tomárselo indudablemente con humor, porque de otra manera no puede ser. Pero claro, efectivamente, al final
Si un diario de tirada nacional más vendido dice eso, el titular lo afirma como un axioma, al final queda eso. Sí, Claro. En la mente de la gente, ¿no? Y cuando venga a visitarlo, mira, este es el visigodo, el monumento visigodo. Dentro de unos meses te vendrá algún familiar tuyo y te dirá que, oye, pues eso ya no es romano, es porque una cosa se lanza, llega, moja, y verá cómo nos llegará a algunos y tendremos que explicarle y tendremos que, cuando hay necesidad, tú te das, que hay alguien que dice, pero no lo hagas como, porque queda, y además esto, fíjate, en Boston ya ha llegado. Para que vean. Y todavía mi sobrino me tiene a mí como referencia, pero a lo mejor compañeros suyos que no tengan referencia con gente de la proximidad de Mérida, pues lo tragan y tal. Y se, Totalmente. Hombre, lo que pasa es que además, y esto ya es tira largo, ¿no? Pero cuando una de las infraestructuras absolutamente fundamentales en cualquier sitio, que es el agua, ¿no?, que es fundamental, si estamos dando por hecho que la presa y el conducto está hecho en el siglo IV, daría que pensar si la ciudad no también se generó en ese entorno, ¿no? De temporal, me refiero, ¿sabes? Pero sobre todo porque es que, no sé... Miguel, hace un año por ahí estábamos aquí hablando del cuarto acueducto. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Del cuarto Bueno, acueducto. mínimo. Que algunos decían que venía de Monfragüe y estábamos viendo... Ah, sí, ciertamente. Monfragüe estaba... ese cuarto acueducto que está por donde los campos de la Federación y tal, y estábamos hablando de 4 acueductos, ciudad grande y tal, y ahora viene alguien y dice, no, esto... Porque además es esencial en una ciudad romana, en una ciudad, se contaba, es esencial la traída del agua. Claro, como cualquier Es ciudad. esencial. Era lo primero, quizás. Sí. Claro, por eso te decía que es Más fundamental, una ciudad ¿no? de recreo como era esta ciudad. Bien, es cierto que a lo largo de los siglos se podrían haber construido más, ¿no? Y que alguno fuera posterior. Pero es verdad que estas cosas, sobre todo a mí, y fijaos que estamos hablando del siglo IV o siglo V, decían, ¿no? Dicen. Es decir, que tampoco estamos hablando del... En fin, que no ven una placa de ACS, ¿no? O de Dragado de Construcciones. Claro, para que digan, bueno, fue... Sino que era de... Pero aún así tendría mucha trascendencia y mucha importancia. Pero a mí me pasó con lo de Feijóo, ¿no? Bueno, ya que lo habéis dicho, yo no quería decir... Vamos, no quería decir no menos porque haya que ocultarlo, ¿no? Bueno, eso te impacta, ¿no? Dice, bueno, oye, ¿qué sentido tiene, macho? Hemos estado vendiendo tanto, ¿no? Nuestra romanidad, que de pronto te dice uno de los monumentos, yo creo que para mi gusto y para el de todos, fundamentales en la historia de la ciudad, que de pronto digan que es del siglo XVI o del siglo XIV o del siglo XII, o no sé, no, fue del XI-XII, ¿no? Sí, pues te quedas un poco como diciendo, joder, macho, digo, chacho, a ver si resulta que nosotros no somos romanos, ¿no? Claro, es que claro, y eso además tiene mucha trascendencia, porque es eso, dice, anda, mira esto, no sabe ni en la fecha en la que, pues claro, al final es la anécdota, ¿no? La anécdota es decir, joder, si son del siglo IV o del siglo V, esto no sabe ni en qué época, de qué época son, ¿no? Claro, como con Y toda seguridad. por eso le llama la atención a tu sobrino, Sí, que tendrá otras muchísimas cosas que hacer y muchísima información en Boston, y fíjate cómo se ha fijado en eso, se acuerda de ti, te lo ha mandado, y de fijaos, esto es romano, ¿eh? Claro. No lo dudará, porque él lo conoce. Bien, Mirando que digo que como el director del país nos estará viendo, pues que por favor, hombre, esas cosas no las hagáis, que nos hacéis mucho daño. Y mirando el lado positivo, por lo menos reafirman la importancia que tuvo la ciudad en la época tardorromana. Sí. Bueno, esa es otra. Que hay gente que no se lo cree, pero esta ciudad fue la capital digamos, de la Hispania conocida entonces, con lo cual volvemos a reivindicar, ya que estamos aquí, tenemos que reivindicar la importancia de ese museo visigodo que está nos está haciendo falta. Sí, fíjate, y ya es que es verdad, porque mira, a mí me... Es que claro, la historia de Mérida es tan acojonante, y perdóname la expresión, tan importantísima, tan llena de matices y de, bueno, pues de tantas cosas que muchas veces nos centramos exclusivamente en nuestra romanidad, y ahora se ha quedado claro, ¿no? Porque te impacta este tipo de noticias y parece que de alguna forma despreciamos otras épocas tan relevantes, no hicieron más, pero tan relevantes como la romana, como fue esa visigoda, ¿no? De plena, bueno, la capitalidad, ¿no? La capitalidad de esa España, de esa España de entonces, que residía en esta ciudad, y después se llevaron a Toledo, ¿no? Pero esa trascendencia y esa luminiscencia que adquirió la ciudad en la época visigoda, ahora viene habéis visto que bien traído, que bien traído, sí. Esa luminiscencia que adquiere y esa importancia que adquiere la ciudad en esa época visigoda, que muchas veces parece que lo tenemos un poco relegado, ¿no? Y después, posteriormente, por supuesto, ¿no? Con la llegada de Muza, etcétera, ¿no? de los árabes. Es decir, que también quizás esto sea positivo para ver, como muy bien ha dicho Nino, la trascendencia y la importancia de nuestra ciudad en todas esas épocas, ¿no? Indudablemente, y como cuna del cristianismo. Sin lugar a dudas. Y la ermita, o sea,
Esto visigoda que hay en Santa Eulalia. El Está Cenodoquium. escrita en esto, pues un testimonio más. Y las columnas que hay bajando al aljibe son enormes, son visigodas, tiene que ser de un edificio espectacular por la magnitud de las pilastras y el buen trabajo que tiene. El problema de la parte visigoda es que quedó poco recto. Bueno, en fin, ya ven ustedes que ha dado para bastante el comentario de un artículo, así que dile a tu sobrino de Boston, Massachusetts, que quede tranquilo, que nos vea para ilustrarse precisamente sobre la romanidad del acueducto de los Milagros, santo y seña de esta ciudad. Vamos a hablar ahora del gobierno, porque al fin de esta mediodía hemos conocido que han llegado a un acuerdo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pedro Sánchez conformará un gobierno de coalición con Unidas Podemos, con Pablo Iglesias como vicepresidente. En 48 horas se ha desbloqueado un asunto que llevaba 6 meses discutiéndose desde las elecciones del pasado 28 de abril. ¿Qué ha podido cambiar? Eso es lo que vamos a intentar analizar aquí, para que en apenas 48 horas pues, se haya cambiado, menos de 48 horas, se haya alcanzado un acuerdo de forma tan rápida, cuando no ha sido posible antes y hemos tenido que ir a unas segundas elecciones. A ver, si tú tienes más datos, Nino, ilústranos. No tengo más datos. A mí esta mediodía me ha sorprendido, igual que a todos, agradablemente. Desde mi punto de vista, yo, agradablemente. El hecho de que... ahora me pongo a pensar, y, joder, 16 horas de televisión el viernes, con 400.000 enteraillos, analizando todo, y esas 400.000 horas de televisión analizando todo, oye, en menos de 48 horas, todos aquellos análisis, algunos yo lo vi y era para cortarse las venas o dejárselas crecer, porque era... Y ahora, bueno, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que, pues como en una partida de cartas, hemos vuelto a barajar, se han dado las cartas y hay cosas importantes. Una es la subida de Vox, otra es la desaparición del... No digo nada nuevo que no sepamos todo, evidentemente. La desaparición de Ciudadanos, vamos a decir desaparición, están ahí. Y otro es algo que yo creo que todos teníamos claro, que era que no se podía ir a terceras elecciones. Nadie estaba, todos estábamos de acuerdo, ¿no? Que no había. Y entonces, ante todo eso, pues yo creo que todos han rebajado un poco su nivel y han ido. Y luego, yo personalmente, a nivel de Partido Socialista, creo que ha sido importante la figura de Adriana Lastra. La negociadora. Sí, yo creo que Adriana Lastra ha hecho un trabajo, permitirme el término, de fontanería importante, posicionándose por encima de este señor que encumbra a todo el mundo y luego los hace caer a todos, ¿no? El talibán, ¿no? Aquí estaba, Bueno, pues tiene que estar, pero yo creo que frente a este yo creo que hay que potenciar y hay que alabar la figura de Adriana Lastra, que creo que es la que sale potenciada de todo esto. Por cierto, algunos altos socialistas, autoridades socialistas ya apuntan hacia él para que prescinda de sus servicios en Moncloa. Y entonces ya te digo, yo creo que la labor de Adriana Lastra y de Ábalos ha permitido que lo que antes parecía imposible ahora pues se abra, porque me parece que era la única solución, porque no se podía ir a terceras elecciones. A ver, Ruma, ¿qué opinas? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo opino que las circunstancias, el acuerdo se ha llegado por varios motivos, sobre todo alguno fundamental. Se ha llegado a una situación que era la que estaba esperando el señor Iglesias, para apretar la tuerca. Y ahora resulta que donde hace 6 meses, o 4 o 5, ¿cuánto? No se podía dormir, porque teníamos al señor Iglesias metido en el Consejo de Ministros, ahora resulta que debe haber tomado una cantidad de somníferos tremendos y va a dormir a pierna suelta, con el señor Iglesias de vicepresidente. Eso por un lado, y creo que se ha llegado a esa solución porque los resultados del domingo han puesto en una situación más ingobernable que la que teníamos antes de las elecciones, y ha situado a Pedro Sánchez en una posición más débil de la que tenía anteriormente. Más débil porque, a pesar de haber ganado las elecciones, ha sacado más escaños que nadie, eso no se lo discute nadie, pero sin embargo yo creo que ha perdido porque ha perdido 800.000 votos.
porque ha perdido 3 escaños, porque ha perdido la mayoría del Senado. Entonces tiene una posición más débil de la que tenía, no cabe la menor duda. Entonces, ante eso, se ha convocado unas elecciones precisamente para reforzar la situación, y su situación no ha salido reforzada, ha salido más bien disminuida. Y eso lo ha aprovechado quien estaba esperando esa situación precisamente. Fernando. A ver, yo digo, aquí tiene que haber necesariamente 3 dimisiones, pensaba yo el domingo. Digo, tiene que dimitir Álvarez Rivera, ya lo ha hecho. Digo, tiene que dimitir Vanredondo, porque, a ver, no sabe con lo que ha estudiado en esas universidades norteamericanas que una segunda vuelta plebiscitaria lo normal que trae es un descenso en número de votos. No le pasó a Artur Mas, no le pasó a Susana Díaz, no le pasó al señor Monago, bajo sus auspicios. Pues esa no se ha producido. Hoy estaba allí en primera plana junto con los señores que firmaban el acuerdo. La tercera dimisión, pues ya se hablará de ello, que yo pedía era, que yo pensaba que podía suceder, la de Tezanos, pero como no es momento. ¿Por qué? No tanto por haberse equivocado, que se equivoca cualquiera. Narciso Michavilla sí presentó de Gas 3 una macroencuesta que se dio a conocer a las 8 de la tarde, que prácticamente lo clavó, ese sí lo clavó. Y digo que no porque se equivoque, que el señor Tezanos tiene Yo lo dije también el otro día aquí, no es que se haya equivocado, que en ese momento acertaría, no lo sabemos, porque es el momento sociológico. Sí. La equivocación viene de no haber hecho una encuesta con los medios que tiene además, justamente pasado esos 2 acontecimientos a los que nos referimos. Es que dice, por un momento, dice Tezanos, es que yo no soy adivino. De hecho la había. ¿Eh? De hecho la había. Bueno, es que yo no soy adivino. Mire usted, es que se le paga para que lo sea. Y tiene usted a su disposición unos medios impresionantes. Hay una encuesta posterior que se entregará o se publicará a finales de mes y que ya manejaba alguna fuerza política. Exactamente. Ver, es que manejaba el PSOE, lo ha dicho el propio Narciso Michavilla. Claro. Es que tengo que y nadie le ha corregido, ¿eh? Si no, mi razonamiento se queda cojo. Sí, perdona, claro. Continúa. Se trata de que no es por eso, es decir, no porque se equivoque, que realmente las encuestas pues suelen equivocarse muchas de ellas. Claro, cuando la tendencia es una determinada, pues parece, pues es tendencia, ¿no? Pero equivocarse sí. Es por poner una empresa de orden estatal, ponerla al servicio de un partido político, cosa que no se puede hacer. Esa es la razón por la que yo pensaba que debería dimitir. No porque se haya equivocado. No, bueno. En cuanto... bueno, contestar lo que os dé la gana. Que eso en cuanto al tema en cuanto a lo del acuerdo. El acuerdo, diríamos que se resumen como los mandamientos en 10. Y esos 10 puntos, en principio, yo los suscribo absolutamente. Ese es el fin. ¿Cuál es el camino hacia esos puntos? Si los leéis, si lo habéis leído, obviamente, los 10 puntos, pues entre ellos, por ejemplo, el más que nos produce más suspicacia es el tema de Cataluña, y habla de resolverlo evitando la confrontación entre los españoles y bajo los límites de la Constitución. A mí eso me tranquiliza. Luego, los siguientes puntos, pues se los suscribiría cualquiera, porque un trabajo digno, unos salarios adecuados, la intervención, pero claro, estos partidos suelen ser partidos que tienen mucha tendencia al gasto, sin haber previsto exactamente los ingresos por dónde van a venir, que seguramente ellos que son más listos que yo, pues también los habrán previsto. Y desde luego también es un poco chocante que justamente cuando se estaban dando los parabienes para celebrar el acuerdo, pues al mismo tiempo estaba aprobándose una moción de la CUP en el Parlamento catalán, con el apoyo, aunque sea por omisión, del Podemos catalán, que es los comunes. Entonces, bueno, a ver cómo casamos lo uno con lo otro cuando se trata de una propuesta de autodeterminación y ustedes... Invalidada ya por Constitución. Sí, bueno, pues ese es el segundo paso. Pero el primero es que del mismo partido que estaban acordando con el posible, o el presidente del gobierno de inspectores, estaban acordando un gobierno, sus compañeros estaban apoyando una moción de autodeterminación. La verdad, cuesta un poco de trabajo. Es verdad que no es lo mismo hablar en un meeting electoral y decir cosas y luego gobernar.
porque el mismo Pedro Sánchez ha tenido que rectificar en algunas de sus posiciones, porque había acordado, por ejemplo, con Podemos en un acuerdo que hicieron, pues derogar la reforma laboral que se hizo en tiempos de Rajoy, y eso no se ha llegado a hacer. Había otra serie de medidas que se han, digamos, matizado, pues porque se han pensado, porque gobernar es tomar decisiones, esas decisiones hay que tener en cuenta muchos factores, y realmente, pues, cuando gobiernen, pues seguramente pues las cosas sean de otra manera distinta a como predican de esa manera. Y luego también me suena raro que Cayetana Álvarez de Toledo dice que, sin haber conocido el acuerdo, ofrece un gobierno de coalición con PP, PSOE y Ciudadanos. Mire usted, si hacía 2 minutos que ustedes han dicho que ni soñarlo, que de acuerdo con el PSOE, para nada. De esto tiene la culpa también ya Albert Rivera, que menos mal que ya no está, por no haber hecho lo que tuvo que hacer en su momento, y es que si hubiera sido gobernable España mucho más aceptada por muchos sectores que también influyen, no parece que el capital, bueno, es una cosa que está ahí, que ¿para qué le vamos a hacer caso? No, bueno, pues la gente que tiene mucho dinero le da miedo soltarlo. Y cuando en el momento determinado eran 180 diputados, que hubiera sido un gobierno, pues digamos, más aceptado en Europa, en España y en Mérida. Miguel. Yo creo que no nos damos cuenta de una cosa, y es que ante la mayoría del electorado que no sea de izquierda, el problema no es el PSOE, el problema es Pedro Sánchez, porque el PSOE no está haciendo política de izquierda democrática, moderna, europea, se ha convertido en lo que todo el mundo conoce como el sanchismo, ¿no? Que es hacerse selfies y es el postureo. Entonces, quiero quedar perfectamente claro que quiero quedar perfectamente claro como si yo fuera pero vamos, dentro del Partido Popular, claro, pues parece que estoy hablando por los de Ciudadanos y tal, y el resto, ¿no?, de fuerzas políticas del espectro del bloque centro-derecha. Es que al que no quieren es a Sánchez. Entonces nunca van a llegar a un acuerdo con Sánchez. Sánchez es lo peor que le puede pasar a España después de Zapatero y después de algún otro, no iba a decir dirigente, sino algún rey, el felón, ¿no? Entonces, de Fernando VII. Entonces, y encima, claro, si unes a alguien como Pedro Sánchez con alguien como, un comunista, ¿no?, que se dice comunista, y que además dentro de su partido político están los anticapitalistas, los que quieren romper España, los que además son pro-independentistas, ¿sí?, porque da el derecho a decidir a Cataluña, pues bueno, yo creo que la mezcla es preocupante. Mirad, cuando yo intento explicarle a mis hijos, es decir, porque es mi reticencia, ¿no?, tanto a Podemos como a Vox, y digo esto porque en fin, es público que algunos cantos de sirena, o alguien ha dicho que a mí me llegan cantos de sirena de posibles incorporaciones a Vox, etcétera, todo este rollo, que es absolutamente falso por otra parte. Mis reticencias tanto a Vox como a Podemos es porque este tipo de partidos políticos ocultan más, tienen más de ocultándolo que lo que dicen. Es decir, a mí lo que me preocupa de Vox y de Podemos no es lo que dicen, es lo que se callan. Y bien digo, de Vox y de Podemos. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa ahora en un gobierno con Podemos. Es decir, evidentemente no dicen todo lo que piensan. Evidentemente no pueden decir, tienen que tapar cuáles son las verdaderas intenciones, ¿no? Y si lo que queremos es volver a la regresión, si lo que vamos a estar cómodos con un gobierno bolivariano, si queremos estar de acuerdo con un gobierno, sí, donde se va a introducir un personaje que se ha declarado, insisto, anticapitalista, pro-iraní, pro-Venezuela, ese tipo de gobiernos que están, joder, en las antípodas de la modernidad, del progreso, de todo, pues ahí está, ¿no? Y después me sorprende profundamente que, sabéis que en España hay un 5% de españoles que padecen insomnio, pero Pedro Sánchez, que era uno de ellos, de buenas a primeras, se ha curado de ese insomnio que le producía este señor, y parece que se ha estado, y perdóname la expresión, descojonando de todos nosotros, ¿no? Porque después de 6 meses de tomas y daca, de capricho, de postureo, de mentiras, de falacia, en solo 24 horas todo eso ha quedado en nada, y se ha dado un abrazo con el que le quitaba el sueño y que decía, pero ¿cómo voy? O sea, no puedo gobernar con esta gente
porque yo no podría dormir, y muchos españoles, con ministros de Podemos, y le va a dar la presidencia del gobierno de España, al que él personalmente había vetado. Y este otro, que se arrastra más que una caja de pescado, ha dicho que sí, claro, porque no se va a ver en ninguna más gorda que en esta, con la vicepresidencia del gobierno. Yo, sin querer, hombre, meterle miedo a nadie, yo sí estoy preocupado. Bueno, menos mal que no quieres meterle miedo. No, menos mal. Tú estás muy contento. Menos mal que no tienes problema, meterle miedo. porque eres funcionario y vosotros, por suerte, me imagino que las pensiones. Pero yo sí estoy preocupado por mí, no miedo, pero sí preocupado. Estoy preocupado por los empresarios, estoy preocupado por los autónomos, estoy preocupado por alguien que quiere gastar más de lo que no tenemos, y estoy preocupado además porque viene, y yo creo que ya todo el mundo lo reconoce, hasta Europa lo ha dicho, una crisis, y me preocupa que un gobierno de estas características, que además no va a tener fuerza ninguna, y que veremos a ver si dentro de un año no vamos a estar abocados otra vez a las elecciones, pues nos gobierne. Y estoy francamente preocupado. Bueno, por cierto, hay que reconocer a Pablo Iglesias, digo por los que no son muy proclives a Pablo Iglesias, que es un buen comunicador. Lo del abrazo lo ha provocado él, para la foto, o sea, para hacer la foto. Pero si es que no necesitamos buenos comunicadores, ya lo sé, sí, es tío magnífico. De hecho, uno de los que ganó, él ganó, junto con Abascal, ganó el célebre debate. Sí. Abascal, porque nadie le refutó nada, o sea, le han dejado una autovía, y entonces, pues claro, por la autovía se ha entrado todo el mundo. Y este señor, porque evidentemente es un profesional de la comunicación y un profesional de la política, ¿no? Como buen politólogo o buen profesor de ciencia política, y es verdad, y además cómo se expresa y cómo llega, eso es una realidad. Por eso me preocupa lo que está detrás, por eso te decía, no lo que dice, sino lo que no dice, y ahí está el abrazo, y tantas cosas, ¿no? Bueno, son 10 puntos, resumidos muy rápidamente los de este preacuerdo. Son consolidar el crecimiento y la creación de empleo, como ha dicho Fernando, son puntos para suscribirlo en cualquier, yo creo, partido político. Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, lucha contra el cambio climático, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas, como la muerte digna, eutanasia, etcétera, asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad del sector, políticas feministas, revertir la despoblación, garantizar la convivencia en Cataluña y justicia fiscal y equilibrio presupuestario. Son los 10 puntos a los que alude este preacuerdo. Pero vamos a ver, que eso yo creo que lo firma cualquiera, ¿no? Claro, pero eso digo, que cualquier partido firmaría. Venga, que vende la burra a todo el mundo bien, para que estemos todo el mundo de acuerdo. Yo veo aquí lo que hemos visto en la campaña, todos contra Sánchez. No. Yo llevo oyendo 6 meses que hay que ponerse de acuerdo. Oye, nos ponemos de acuerdo y ahora es malo ponerse de acuerdo. Coño, poneros de acuerdo. Poneros de acuerdo en lo que haya que ponerse de acuerdo. Pues yo llevo oyendo 6 meses que estos políticos tienen que ponerse de acuerdo. Y por eso se ponen ahora y no se han puesto hace 6 meses. Bueno, pero, con el mismo que no se podía acostar. Sí. Y ahora se meten los dos en la cama, se encaman. Pero sí es lo que hemos estado pidiendo, que pero se pongan de acuerdo. Pero ¿para qué han hecho este parité? Y no hemos gastado 180 millones de euros. Porque las cartas están... ¿Pero qué pasa? ¿Para mantenerse este hombre? Venga, hombre. Es que esto es cachondearse de todos nosotros. Venga, a ver. Cuando tú termines, yo hablo. Nino. Cuando tú me dejes... que no digas de acuerdo, cuando has estado 6 meses haciendo el tonto, y todos hemos estado en un bloque institucional, en una situación muy complicada, y en 24 horas se encaman. O sea, no he podido dormir y ahora se mete en la cama con él. Hombre, por favor. Venga, continúa, Nino. Además, es serio, Nino, por favor. Déjame. Yo llevo oyendo que hay que esto, y el domingo a la gente es que no venís porque estos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hacer su trabajo. Lo han hecho en 48 horas, porque era ingobernable lo que ha salido, Ruma. Claro, pero en 48 horas se ha hecho gobernable. ¿Qué es lo que le pedimos? A los políticos le pedimos. Ojalá sea gobernable, no, pero ojalá sea gobernable, porque yo creo que gobernable va a ser por muy poquito tiempo. Yo entiendo que os moleste, que hable de Sánchez, pero cada vez que intento me lo cortáis. Yo he estado calladito, no he rebatido a nadie. Y yo entiendo al Partido Popular, porque en 2016 el Partido Popular tenía 137 diputados, me parece que eran casi 9 millones de votos, y el PSOE se arrastraba con 80 y tantos, y Sánchez estaba muerto, y 3 años después le ha dado la vuelta a la tortilla. Entonces, claro, el Partido Popular cree que ese es su enemigo, porque de 137, por los problemas de ellos y lo bien hacer del PSOE, le ha dado la vuelta. Entonces dice... Y antes otra cosa. Pero yo he callado, coño. Tienes razón, perdona. Me he callado y he dejado hablar, he estado calladito y os he aguantado todo lo que digáis, y no rebato a nada, me quedo callado. Mira, yo soy de letras, y dice, el PSOE ha perdido.
Pues si tiene 120 y ha perdido, los que tienen 88 y 52 tienen que haber perdido más. El PSOE ha perdido, pero el PSOE ha ganado en 31 provincias españolas, incluso ha ganado en Barcelona. ¿Vale? Ha ganado en 10 comunidades. Que no ha perdido. Ha perdido un candidato en Madrid, en Barcelona, en Navarra, en Cantabria y en Baleares, y lo ha ganado en Huelva, en Huesca y en Tarragona. Eso es perder. Eso es perder. Yo me gustaría perder todas las veces así. Pero datos objetivos, Nino, perdona un momento. Datos objetivos. ¿Lo que he dicho yo no es objetivo? No. ¿Cómo que no? No. 120 no es objetivo. No, pero espérate, hay que matizarlo, porque tú no quieres que matices. Yo te digo, tú matiza todo lo que quieras, pero mi dato es tan objetivo como el tuyo. Sí, vale. Pero yo digo, es para ver si ha perdido o no ha perdido. Vamos a ver. Tiene 800.000 votos menos de los que tenía. Sí. ¿Eso es ganar? Sí. Eso es ganar. Te digo por qué. Déjame que te explique. No, pero me dejas que te explique. No, perdona que termine yo. No, pero es que estaba yo, no uso la palabra y no me dejáis. O sea, yo me tengo que callar siempre y vosotros no. No, pero vosotros no, es verdad. Te estoy diciendo dato objetivo, 800.000 votos menos. Dato objetivo, 3 escaños menos. Dato objetivo, pérdida de mayoría en el Senado. Un gobierno totalmente ingobernable, con más fraccionado de lo que estaba anteriormente. Si eso es ganar, pues, vamos a dejar hablar ya. ¿Es objetivo que tengo 120 diputados? ¿Es objetivo? Sí. Perfecto. ¿Es objetivo que tengo porcentualmente, no he perdido porcentualmente en esta convocatoria? En esta he tenido más o menos lo mismo, no he perdido los 800.000, porque es en esto, ha habido una serie de gente que no ha querido ir, en esta. Si lo comparamos con la otra, perfecto. A ver, ¿con qué lo vas a comparar, Nino? ¿Con qué lo vas a comparar? No, claro, no, si quieres la comparamos con la del 82 y entonces con 2000. No, con la última, la comparas con la situación que tú tenías anteriormente. Me parece muy bien, pero ahora hemos repartido cartas y estas son las cartas que tenemos ahora. ¿Que se ha perdido con respecto a la de abril? Sí. Pero en esta de ahora he ganado yo, ¿no? No. Bueno, en esta de ahora. Ganar, cuando ganas con menos de lo que tenías antes, pues me parece que perder. En esta yo tengo 120 diputados. Sí. He ganado. ¿Y cuántos tenías? En la anterior, 123. Entonces tienes 3 menos. Vale. Punto. He ganado ahora en esta 120, soy el que más tiene ahora. Sí, bueno, ¿y qué? Pero eso es objetivo, ¿no? Sí. Vale. Pero una cosa es que tengas más y otra cosa es que puedas operar con ellos. Venga, termina, Nino. Hombre, si quede como rueda de molino. Venga, si puedo operar, termina. Pero es que yo de verdad, yo me voy a callar de esta y habláis. Termina. No, claro, pero es que a todos nos tenemos que dar. Si es ingobernable, yo ya tengo un acuerdo de gobierno. Yo ya tengo un acuerdo de gobierno, con lo cual tan ingobernable. Porque Dios nos coja confesado. Es que esto mismo, y ya me callo, ¿verdad? Ya no hablo más por ser que molesto. Entonces ya me callo. Esto mismo que me estáis diciendo, lo oí hace un año, cuando se subió el salario mínimo interprofesional y se dijo que este país se iba a destruir todo, se iba a caer todo. Bueno, pues llevamos un año y la economía nos ha caído toda. Un poco menos, sí, pero no por culpa sino porque en todo el contexto internacional, hombre, ya teníamos que decir que el contexto internacional también es culpa de Sánchez. Y luego, menos mal que nos asustamos, Miguel. Gobierno bolivariano. Hombre, evidentemente. Bolivariano, no sabemos quién es el gobierno, pero ya es bolivariano. Bueno, el vicepresidente sí sabemos quién es. Sí. Pero y 7 ministerios. Pero déjanos que los demás sepamos a ver quién es, antes de decir, si ponemos a Borrell, que no va a estar porque está en Europa, ¿Borrell es bolivariano? Pero estoy hablando de la otra parte. Oye, es que da la sensación que habéis llegado a un acuerdo, pero solo. Tú no has dicho, perdona, lo he apuntado aquí, gobierno bolivariano. Tú no has dicho que una parte sea bolivariano, ya metes a todo. Y os quiero decir a todos estos de gobierno bolivariano una cosa importante, que ese gobierno está ahí porque lo hemos elegido los españoles. Y yo me tragué una mayoría absoluta de Mariano Rajoy, con una reforma que no venía aquí, pero me la tuve que comer porque era lo que habían elegido los españoles. Y este es el juego, vamos, metemos papeleta, la recontamos y damos representatividad. Y ahora, este acuerdo son 158, ¿no? Pues tiene 158 diputados de los 360 y tantos que hay en el Congreso. 50. Y eso es democracia. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero es lo que la voluntad del pueblo ha elegido. Y termino una cosa, yo creo que tenía que haber dimitido Tezanos. Yo creo que tenía que haber dimitido. Porque este señor está en un organismo oficial. A mí me da igual que las encuestas del ABC y del otro
se equivoquen. Es una empresa privada. Me da lo mismo. Este señor está al frente de un organismo público. Y como está al frente de un organismo público, no puede equivocarse de esa manera. Y si se ha equivocado, lo que tiene que hacer es irse. Venga, a ver, Ruma. Bueno, ya lo he dicho antes. Ya he interrumpido, lo he dicho antes. Fernando, sí, digo que efectivamente hay el acuerdo ese, que tiene 158, pero yo quiero recordarte, Nino, que creo que no hace falta recordártelo, porque lo sabes tú mejor que los demás, que la mayoría son 176. 176. Y hay que contar con lo que la gente no quiere que se cuente. Ah, no. Oye, pues mira, que venga el Espíritu Santo y nos saque con esto para adelante, hombre. No, segunda vuelta. No se necesita 176 en segunda vuelta. Más si es que no es. Pero se va a necesitar, no se necesita 176, pero se va a necesitar alguna abstención que otra. Ah, amigo, hay que conseguirla. Te la van a dar de balde, porque como es Pedro el Guapo, pues se lo van a dar de balde. No, hombre, no. Yo creo que estamos más complicados de lo que nos parece, desgraciadamente. Fernando. A ver, yo en principio, más una cuestión de forma que de fondo en principio. Y es que cuando veo las tertulias por ahí y hablan, cuando está hablando una persona y otra apostillan cada cosa que dice, es muy difícil que la persona que tiene el uso de la palabra pueda hacer su razonamiento más o menos extenso, porque va siendo cortado cada momento. Pues a mí puedes cortarme que yo me da 3 puñetas. Pero, verá, hay cosas que yo entiendo que tú tienes que defender porque es tu partido y es obvio, ¿no? Yo no tengo partido que defender ninguno porque hace 30 años que no milito en ningún sitio. Se puede opinar de mí por lo que digo, que puedo estar adscrito a algún determinado sitio, y si tengo que decirlo, pues a un centro progresista, donde lo haya. Que no lo hay, pues no estoy. Me da igual porque, insisto, que no milito hace 30 años. Y el último que milité y el único ha sido el CDS. Pero que os ha sorprendido, Nino. Tú obviamente tienes que mantener una determinada tesis por razones seguramente ideológicas, sentimentales y de cualquier tipo. Pero es que yo escuché ayer al presidente de la Junta de Extremadura diciendo que debería gobernar solo. Sorprendido, sí. Efectivamente. Sorprendido, sí. Y si tú estás sorprendido, claro, tú estás sorprendido más gratamente que, por ejemplo, yo estoy diciendo, porque es que me has metido en el saco de contra Sánchez. Sánchez efectivamente no usando de opción y punto, pero no por serlo, dejárselo, sino por los hechos. Porque si hablar de coherencia, el más incoherente del mundo entero ha sido Albert Rivera. Y por incoherente, y por dar bandazos, y por la veleta naranja, está donde está. En la joya calle y punto, en el paro. Pero, hombre, también resulta un poco incoherente en la situación esta. Yo he dicho que hay que darle un margen de confianza. Vamos a ver qué funciona. Y que asumo y suscribo, como lo hacemos los demás, los 10 puntos que he leído, que yo los había leído, que los ha leído para todos nuestros espectadores, telespectadores, incluido para el presidente del país, lo ha leído Fran. Pero que digo que ese es el objetivo a conseguir, pero que para llegar a ese objetivo hay que recorrer un camino que es el gobernar, y es ahí donde pongo la duda. Que ojalá acierten, porque del acierto de ellos es el acierto de España y el mío propio. Pero te genera unas ciertas dudas, porque hace 2 días que el señor que va a ser vicepresidente, porque ya lo ha dicho Sánchez, decía de Bolivia que como que el ejército hace que dimita. Mire usted, ponga usted el foco en las demás cosas. Este señor, cuando se terminaron las elecciones, había él y el de la oposición para hacer una segunda vuelta. Y acto seguido aparece el señor Evo Morales con una mayoría que ya no necesita hacer una segunda vuelta. Es un pucherazo dicho por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Bueno, y usted pone más que el foco en que es un golpe de Estado y que se tiene que ir. Se tiene que ir porque el pueblo lo ha echado, porque el pueblo no le había dado los votos que él se había arrogado. Y ahí puso este señor, siempre se pone a favor de los Evo Morales, se pone a favor de los Maduros y tal. Y eso pues te genera, como ciudadano de a pie, observador en un momento determinado, pues te genera una duda respecto de su ejecutoria, de su actuación. Muy bien. Pero sobre todo por lo que he dicho, yo primero quiero pedirle disculpas a Nino porque es verdad que lo he interrumpido y no tenía por qué. Pero es que hay cosas y entiendo que tiene que defender algunas veces lo indefendible, en una situación tremendamente compleja como la que estamos viviendo. Pero que lo que yo digo, que no creo, o sea, no quiero con esto que yo tenga que tener la razón absoluta, vamos, porque sé que no la tengo, nadie la tiene, ¿no? La razón plena o la razón absoluta, yo creo que es lo que piensa la mayoría de los españoles, porque es que no tiene ningún sentido que hace solo 48 horas estuvieran
que no podía dormir con esto, que la propia Diana Lastra, la que habéis dado se ha rogado el haber conseguido esto, decía el 7 de noviembre, que es antes de ayer, el 7 de noviembre de este año, lógicamente, hablaba que, bueno, rechazaba la coalición. Cuando hablaba de Podemos decía la otra izquierda, y en un tono absolutamente... Claro, que pueden ser todas estrategias políticas. Hombre, pero no jueguen ustedes de esa forma al despiste de esa manera, si después iban a pactar. Y lo que no entiende la gente, Nino, es que es verdad que todos quieren y todos queremos que haya un acuerdo, pero lo que no tiene sentido es que vayas a pactar con el que hace tan solo, unos días ha dicho que cómo iba a pactar con él, porque no podías ni dormir ni los españoles pensando en ministros de Podemos. Joder, pues haberlo pensado antes y nos hubiera ahorrado todo este follón que hemos tenido. Yo creo que eso es sensato lo que estoy diciendo y lo que piensa, insisto, la mayoría de la gente. Miedo, pues sí, preocupación, Nino, francamente, porque como os he explicado, y yo le digo a mis hijos, tanto de unos como de otros, me da miedo lo que oculta Podemos. Dentro de Podemos están los anticapitalistas, están gente que quieren romper España, están aquellos que quieren romper con el Estado tal y como lo conocemos, están todos esos ocupas, está toda esa gente, bueno, pues de un pelaje que, en fin, entonces, y esos forman parte de Podemos. Y por supuesto, en cada punto de España piensan de una forma, pero es que el propio Pablo Iglesias se mete con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pone en tela de juicio sus actuaciones. Es pro-independentista. Entonces, eso es tremendamente peligroso en la situación en la que estamos andando, de la que estamos hablando. Y, hombre, me gustaría que efectivamente esto fuera un gobierno pues pacífico, tranquilo, que le diera estabilidad a nuestro país, pero es que en el momento en que ha salido esto en las noticias, automáticamente el IBEX se ha hundido un casi 0,70 puntos, ¿no? Entonces, ¿eso significa algo? Pues significa preocupación, pero no lo que diga el último mono de Mérida, que es Miguel Valdés, en la magnífica televisión extremeña, es que es decir, el IBEX en los mercados, la gente, o sea, se ha hundido y no es por lo que yo diga, desde luego, evidentemente, sino por esta situación. Por eso expreso mi preocupación y esta forma tan extraña de haber estado durante 6 meses con el postureo para al final llegar. Y sí, Nino, te voy a decir una cosa y es verdad. La gente recordará, no sé qué programa fue, cuando Rajoy ganó las segundas elecciones en minoría. Y tú decías que no había ganado. Y yo decía, pero joder, si es que yo sí te reconozco que el PSOE ha ganado las elecciones. Claro. Que respecto a la vez anterior ha bajado, sí. Pero que ha ganado las elecciones, sí. Pero tú, me acuerdo en aquel día que estaba diciendo yo, macho, es que son las matemáticas, es que recuerdo ese programa. Y tú decías, no, que va a ganar. Es que ha perdido. Y yo decía, pero joder, si es que es el que más votos ha sacado. Aquí como en el fútbol, el que gana es el que mete un gol más que el otro. Aunque en el anterior partido le hubieran metido 6, ¿no?, de diferencia. No sé si lo recuerdas. ¿Recuerdas ese programa? Yo lo recuerdo. Lo recuerdo perfectamente. Y es lo que intentaba decir Ruma. Y yo creo que es el que más votos ha sacado. Y punto. Ojalá sea verdad que va a haber un gobierno de estabilidad y de progreso y ojalá todo vaya bien. Una cosa, 20 segundos, venga. Para todos, es que yo no soy ningún autómata. Ustedes venís aquí y decís vuestra opinión, yo digo la mía. No, es que parece ser que aquí a mí me dan aquí cuerditas por detrás y yo vengo aquí a alargar lo del PSOE. No, perdón, yo digo lo que sale de aquí, igual que vosotros. No, es que parece que porque yo milite en un partido, no tengo capacidad de analizar datos. Ojo, yo analizo los datos igual que vosotros, con la misma independencia. Con la misma independencia que vosotros. Pero con una cierta óptica determinada. Claro, perfecto. Pero eso no es que aquí yo venga, me dan cuerdita y dice esta a defender al PSOE. No. Este viene a decir, a reflexionar lo que piensa esta cabecita, que se equivoca, pero igual que vosotros. Con lo mismo, la misma independencia que vosotros. ¿Vale? Reivindico mi independencia, a pensar, a que tengo capacidad para pensar yo solito, sin que nadie me dé instrucciones. Y el día que me den instrucciones no me verás aquí. Perfecto. Yo no lo había dudado. Para mí es una aclaración innecesaria. 10 segundos, muy rápido. No, yo simplemente quería decir, hombre, la situación de ingobernabilidad que va a existir en el Parlamento se pone manifiesto con que 1/3 del Parlamento está constituido por diputados nacionalistas, antisistema y anticonstitucionales. Eso están ahí y eso va a ser muy ingobernable. Hay, creo que son 16 partidos metidos en el Parlamento. 22. O 22, fíjate, todavía me pone más. Eso por un lado.
Digo que eso es difícil, veremos a ver cómo se sale. Yo, desgraciadamente, pienso que estamos abocados a otras elecciones relativamente pronto. Y respecto a la determinación de Albert Rivera, creo que efectivamente la ha llevado a donde la ha llevado, sus errores, sus bandazos. Tú sabes, yo he sido siempre muy crítico con ellos, pero a mí me da la impresión de que ha perdido todo cuando ha seguido más lo que pensaban o pensábamos que quería la gente que siguiera. Es decir, Albert Rivera consiguió 57 diputados con el no es no. Vamos a dejarlo claro. El no es no y el negarse continuamente, 57 diputados. Cuando ha evolucionado hacia el centro diciendo, bueno, ya tiene otra idea de tal, se ha quedado con 10. Vamos a tenerlo en cuenta eso. No estoy de acuerdo. Que no estoy de acuerdo. Bueno, yo no te digo que esté de acuerdo, no digo que eso a Fernando es así, eran 57, ahora se ha quedado en 10, ¿o no? Sí, sí. Nos vamos, no hay tiempo para más porque nos hemos pasado además ya de nuestro tiempo establecido. Agradecer el análisis de nuestros picoteros de los martes. Gracias a Miguel Valdés. Muchas gracias. La semana que viene, gracias Ruma. Fernando Valenzuela, gracias. Lino González, gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Mañana volvemos a una nueva edición del Picoto en torno a las 10 menos cuarto de la noche para seguir analizando la actualidad. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.